No me resultaba posible controlar el ambiente dentro de un entorno de carácter hospitalario. Yo realmente abogo por la descentralización de los servicios de atención. Resulta algo tan sumamente individualizado que se vuelve muy difícil aplicar una guía de actuación particular o un estándar específico a cada paciente de forma individual. Todos sabemos que no todos los cardiólogos pueden ser operadores de CLI, no todos los cirujanos vasculares pueden ser operadores de CLI y no todos los radiólogos pueden ser operadores de CLI. Tenemos que unirnos como operadores, reconocernos como tales y solo entonces algunas de las barreras y las animosidades podrán disiparse. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Nosotros, sabes, siempre intercambiamos ideas un poco antes de estas cosas y tratamos de dar con algo que sea realmente atractivo. Y creo, sabes, el hecho de tener a tres personas que son, digamos, líderes de opinión muy fuertes, con una voz muy clara en este podcast, esencialmente han elegido llevar a cabo sus servicios, sus funciones clínicas, sus deberes clínicos en el modelo de atención ambulatoria, lo cual obviamente permite probablemente una conversación muy enriquecedora. Y entonces, Lucas, tú provienes de un entorno institucional, así que será muy interesante incorporar esa perspectiva. Pero, ¿sabes una cosa? Una de las cuestiones fundamentales de las que me he llegado a dar cuenta justo en esta etapa de madurez de mi trayectoria profesional de alto nivel fue que lo inadecuado que resultaba el entorno de los hospitales de agudos para brindar la atención necesaria a todos mis pacientes que padecían de una enfermedad arterial periférica, y probablemente esto era todavía mucho más grave en los casos de isquemia con riesgo de pérdida de la extremidad. Y por lo tanto, tener estos eventos de atención episódicos que no se corresponden con una atención longitudinal apropiada es un problema. Fue la receta perfecta para un desastre absoluto. Y por eso yo sentía que realizaba estos procedimientos que eran demasiado exagerados con múltiples ejes y ya fuera de manera híbrida o abierta o endovascular, y entonces aquel paciente llegaba a tener este pulso que era realmente hermoso y de repente, boom, pish, simplemente desaparecía. No tenía la menor idea de qué era lo que había sucedido. Nunca más volvería a ver a la señora Smith en mi vida. Y luego me volvían a consultar por la otra pierna unos pocos meses después, tal vez un año o dos más tarde, y ella ya se había hecho una amputación por encima de la rodilla sin que yo tuviera ni la menor idea. Y ese era el denominador común de mis días. Eran estas múltiples batallas con pacientes de urgencias, gente que simplemente llegaba, pero tenía muy poca idea de a dónde irían y de cómo podría atenderlos. Y así fue una revelación que los modelos de atención ambulatoria y un modelo de atención descentralizado son probablemente mejores, al igual que para muchas otras condiciones de enfermedad. Y creo que, sabes, siempre pongo a los pacientes de diálisis como un ejemplo porque, sabes, esos pacientes están mejor atendidos fuera del hospital, ¿verdad? Pero no tenía mucho sentido para mí seguir luchando desde un lugar donde no creía que fuera a marcar una diferencia real. Y así, cuando yo decido tomar esta importante decisión, entonces muchísimas personas me dicen, estás completamente loco porque los OBLs simplemente van a desaparecer por completo. Eso no tiene ningún sentido. Fue algo que se calculó y fue, ya sabes, en parte porque yo quería hacerlo y en parte porque, sabes, no me quedaba más remedio, pero fue en retrospectiva y todavía hoy, y esto ya hace un par de años, es lo correcto. Y siento con mucha fuerza que esto es lo correcto, pero la realidad es que existe una amenaza. El modelo es una amenaza, no solo una amenaza para el juicio profesional, sino que también, y creo que esto es muy importante, una amenaza para la estabilidad financiera, ya que muchos de estos códigos, como bien sabes, están siendo constantemente erosionados, sí, poco a poco, de forma continua. Y yo quisiera, sabes, Brett, tú has estado brindando atención ambulatoria probablemente por más tiempo que cualquiera de nosotros y has visto muchos de estos cambios. Y me gustaría tu opinión sobre esta perspectiva histórica de tú claramente viste las señales antes que todos nosotros y tú lo has estado haciendo. Y tú mismo creo mencionaste, sabes, yo vengo de los días en que era un modelo muy bueno y ahora no sabemos. Ahora mismo muchos de ellos potencialmente incluso van a cerrar. Así que quizás puedas actualizarme sobre tus pensamientos al haber visto esto. Y no solo eso, sino que también eres el expresidente de la OEIS, en lo que tenemos que profundizar absolutamente en breve, ya que creo, ¿cómo defiendes los modelos al crear entidades que los defiendan? Sí, gracias por haberme invitado, por preguntar mi opinión sobre las cosas. Ciertamente hemos tenido una muy buena racha de cosas desde que abrimos nuestro laboratorio en 2006. Hemos visto muchos
cambios en gran parte relacionados con las políticas de reembolso. Y luego están los altibajos normales de tu propia práctica. Sabes, quizás la gestión de la diálisis se convierte en una parte más grande o más pequeña de tu práctica. Quizás acceso venoso. Sabes, como radiólogo intervencionista, nosotros ofrecemos muchos servicios en nuestro centro. Pero lo que hemos podido observar, lo que hemos notado, es que a medida que las estrategias de reembolso se van modificando, hemos sido capaces de adaptarnos y aún así generar una cantidad bastante razonable de ingresos para poder mantener nuestra plataforma de servicio. Pero a medida que todo empieza a ser recortado, entonces ya no es posible seguir adaptándose y encontrar ese punto de equilibrio perfecto. Y eso ha sido, la verdad, un poco... sí, es una especie de bendición y también una maldición el estar tan diversificado en tu práctica profesional, pero ya sabes perfectamente cómo funciona CMS. Cuando ven cuánto dinero podrían estar gastando en un procedimiento particular o en un área específica de la medicina, si esa cifra se eleva por cualquier motivo, más personas se involucran, entonces ahí es donde hacen los recortes. Así que es un desafío, sin duda. Y sabes a dónde van las cosas, como mencioné antes, cuando recibes estos recortes continuos que acabas de describir, no sabes a dónde ir. Y entonces se convierte en una amenaza existencial, de verdad. Tú saltaste antes que yo y tú también has visto estos recortes. ¿Cuáles son tus perspectivas aquí en relación con hacia dónde nos dirigimos y cómo considerarías que existe una posición defendible? Siempre nos hacen esa pregunta a todos los que estamos en este campo y, sabes, siempre me he considerado un friki, un académico, sabes, como gustándome la investigación y con interés en el campo. Y todo el mundo me ha preguntado, mira, ¿cómo decidiste ir al laboratorio de consultas externas? Y yo les dije, tomé la decisión en el momento en que sentí que no podía desarrollarme como el clínico que deseaba ser dentro del ambiente hospitalario. Y quiero ser muy claro desde el principio, estoy convencido de que existen excelentes instalaciones que cuentan con médicos líderes o defensores en general que realmente abogan por aquello que estamos intentando lograr, pero a falta de una expresión mejor, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que resulta muy complicado generar el entorno adecuado para poder atender a esos pacientes dentro de las grandes instituciones por una gran variedad de razones que probablemente van más allá del alcance de lo que estamos haciendo aquí. No me resultaba posible controlar el ambiente dentro de un entorno de carácter hospitalario. Yo sé que hasta cierto punto, Miguel, tú te sentías de una manera bastante particular y por ese motivo nos trasladamos al entorno de consulta externa donde realmente diseñamos todo el centro basándonos en las necesidades que tienen los pacientes. Sí. Claro que sí. Quiero decir, no podría estar más de acuerdo con eso. Yo realmente abogo por la descentralización de los servicios de atención. Siento que de alguna forma debería ser una cadena de bloques de instalaciones de atención CLT, ¿no? Estos sistemas descentralizados creo que deberían funcionar como verdaderos centros de excelencia. Así que todos deberían tener un centro de excelencia. Considero que para una atención que sea verdaderamente razonable y responsable, deberían establecerse ciertos límites o salvaguardias muy claras que definan exactamente cómo deben operar estas instalaciones. Porque quiero decir, yo también me ha tocado supervisar un OBL que era como un armario y no creo que eso fuera atención segura para el paciente ni de ninguna forma, ni por asomo. Y luego he visto algunas de las instalaciones, ¿sabes?, que operamos y son instalaciones bastante adecuadas, con el personal correcto, donde se realiza investigación, donde hay navegadores de pacientes, donde hay gente involucrada para crear esa atención longitudinal que estos pacientes necesitan. Entonces debería haber control. Significa que todos están de acuerdo en que hay un cierto parámetro en el que te vas a mover y luego esos parámetros se hacen cumplir de alguna forma. No, si me permites intervenir, ese es un punto muy, muy interesante porque durante muchísimo tiempo, si te fijas, muchas de las instituciones y los hospitales dicen que no hay supervisión, que no hay un estándar de atención. Lo interesante es, bueno, ¿qué es? Hasta ahora todavía no hemos definido quién constituye un operador CLI. Quiero decir, probablemente obtengas opiniones entre nosotros cuatro. Probablemente obtengas diferentes opiniones que probablemente estaremos de acuerdo en los puntos principales. Todos sabemos que no todos los cardiólogos pueden ser operadores de CLI, no todos los cirujanos vasculares pueden ser operadores de CLI, y no todos los radiólogos pueden ser operadores de CLI, y no todos los podólogos pueden ser especialistas en salvamento de extremidades.
pero la realidad es que a primera vista todos son considerados por igual y a lo que te refieres, muchos de estos hospitales e instituciones dicen, bueno, no hay supervisión y no hay un estándar, entonces dime, ¿cuál es esa supervisión? Y creo que tú planteaste ese punto de una manera excelente hace 2 años. Pues sobre, ya sabes, cuando hablan de supervisión, bueno, sé que hoy ha dado un paso muy valiente en la dirección correcta, que al menos mueve la aguja en esa dirección. Bueno, eso significa que no debería haber, yo creo que tenemos que encontrar una forma de, primero que nada, tenemos que unirnos como operadores CLI y reconocernos como tales, y solo entonces algunas de las barreras y las animosidades podrán disiparse. Y luego, después, ¿sabes? En ese proceso tenemos que como que definir, ¿sabes? ¿Cuál es el mínimo que nosotros que necesitamos poder ofrecer para ser clasificados como médicos de CLI? Porque, verás, tiene que haber un mínimo, tiene que existir una especie de barrera, un umbral, ¿vale? Por debajo del cual, ¿sabes? La atención no es la adecuada y por encima de ese umbral sí lo es. Y luego, claro, tiene que haber niveles para cada situación, ¿no? Vamos a ver, ya sabes, la persona que opera en el percentil 95, la persona que opera en el percentil 75, pero todos estamos de acuerdo en que por encima de ciertos parámetros eso es aceptable. Sabes que entiendo que hay una reticencia a poner cercas, pero si queremos evitar las críticas y decir, oigan, y luego porque van a poder escoger a alguien haciendo algo descabellado, ¿no? Entonces, cuando hacen eso dices, de acuerdo, tenemos estos estándares y aplicamos estos estándares y esa persona estaba fuera de esos estándares. Así que, sabes, nosotros como una comunidad hemos establecido las reglas fundamentales. Esa sería mi opinión al respecto. Mi mayor preocupación con crear más reglas sobre el acceso a estos, ¿sabes? A estos lugares es que podríamos, si consideramos el panorama general, dificultaría la atención a un mayor número de pacientes, porque en esencia estarías creando un cuello de botella, ¿no? Quiero decir, ahora mismo no somos suficientes para atender a todos los pacientes que hay ahí fuera. No hay suficientes, no hay ni de lejos suficientes cirujanos vasculares para que una sociedad se ponga tan arrogante sobre que deberíamos ser nosotros los que nos ocupemos de esto. Es la cosa más estúpida que he oído. Pero ni siquiera hay operadores de CLI y punto para solucionar este problema. Sabes, los pacientes ni siquiera tienen la oportunidad de ser atendidos en muchas de estas instalaciones. La mayoría de ellos, de hecho, en los hospitales, donde les harán una amputación mayor sin siquiera una evaluación vascular de ningún tipo, dúplex o angiografía. Pero sabes que ese es un problema mayor, ¿verdad? Esto se trata de, y si creas todas estas reglas y regulaciones para llegar a la atención, entonces creo que podría hacer las cosas un poco más difíciles. Ahora, lo que realmente creo para ser constructivo en cuanto a la dirección que está tomando la conversación, es que hay una necesidad de fundamentar el modelo de atención. No diría necesariamente, ¿sabes? Ha habido amenazas, la gente habla y ese tipo dijo, publicó esto o aquello, no me importa. Para mí eso es una mierda. La amenaza real es que no hay suficiente gente que comprenda el verdadero valor. Esa es la amenaza. La ignorancia del valor del modelo de atención ambulatoria descentralizado donde estos pacientes reciben una atención mucho mejor. Y no estoy diciendo que no haya un tipo excelente en el hospital que esté haciendo cosas maravillosas. Eso es maravilloso. Pero te apuesto que ese tipo está en un centro de atención ambulatoria. Con todo lo necesario a su alrededor, podría entonces elegir decir, voy a atender estos casos aquí y luego voy a trasladar a este paciente que necesita un bypass popliteo a la unidad de cuidados agudos. Y después voy a regresar a ese paciente al entorno ambulatorio porque ese bypass tenía una válvula retenida y todo lo que necesita es una angioplastia con balón. Así que quizás podríamos aprovechar eso para introducir qué es OASE y qué es lo que OASE ha aportado a la mesa, porque eso también creo que parte de esto es, sabes, la información de la que me encantaría que Farid nos hablara. Pero Brett, tú has sido el presidente de OASE. ¿Te importaría hablar brevemente sobre qué es OASE para cualquiera que no lo conozca y la importancia de lo que significa para el modelo ambulatorio?
Sí, sí, encantado de hablar sobre eso. Así que la OEIS, que significa la Sociedad Endovascular y de Intervención Ambulatoria, se formó en el año 2013 por un grupo de, creo que éramos unos 15 de nosotros, quizás 5 de cada una de las principales especialidades que se dedican principalmente a la atención vascular, como radiología intervencionista, cardiología y cirugía vascular. Y siempre bromeamos al respecto cuando hablamos de la historia de OEIS, porque la mayor parte del tiempo que pasamos en el aeropuerto de Dallas, donde tuvimos la reunión, fue para averiguar cómo nos íbamos a llamar. Eso fue como una conversación de 4 horas. Y no hicimos, la verdad, fue algo así como OEIS es un nombre un poco largo de pronunciar cuando dices lo que realmente significa, pero lo que intentábamos hacer era ser lo más amplios posible, pero, sabes, encontrar el punto óptimo en el que realmente queríamos concentrarnos. Así que esto se desarrolló en el año 2013 y con un grupo de 15 personas que realmente se unieron para encontrar una forma de, sabes, sin que suene demasiado a cliché, tender puentes y asegurarnos de que todos pudiéramos llegar a unirnos y estar en la misma sintonía para abogar por el aspecto no hospitalario del servicio. En ese momento, muchos de nosotros, al menos en el área de EAR, ya teníamos una instalación funcionando por, bueno, en mi caso, 7 años, y algunos de mis colegas incluso la tenían abierta desde hacía unos años antes. Así que la idea es algo así como crear en la medida de lo posible, dentro de un marco bien definido de igualdad entre estas 3 especialidades médicas, determinar la manera en que nosotros, como una sociedad médica completamente nueva, recién establecida, podríamos defender y promover lo que estamos realizando, al menos en una parte considerable de nuestra práctica profesional. Si pensamos en las 3 sociedades matrices que supervisan 2 de esas especialidades, se reconoce esta idea de un lugar de servicio no hospitalario. Se reconoce como algo que los miembros de SBS, ESIR, ISKA, o ACC, ¿sabes? Esto forma parte de las prácticas individuales de cada persona, pero no es la prioridad número 1, 2, 3, 4 o 5, en realidad, dentro del esquema general de las cosas. Y por eso sentimos que había una necesidad de una sociedad que abogara con eso como su objetivo principal. ¿Sabes? Habla con todos los que toman las decisiones en Washington, habla con los pagadores, habla con CMS, habla con la industria, habla con las organizaciones de investigación clínica. Diles, estamos haciendo un buen trabajo en este entorno. Podemos participar en investigación clínica. Hemos estado involucrados en múltiples estudios de stents CFA y también en investigación con células madre. Pues todo tipo de cosas. Y por lo tanto es un lugar muy adecuado y propicio para todas estas cuestiones. Y esa es la razón principal por la que la OEIS fue realmente creada, para de alguna manera generar conciencia, para abogar por ellos. Y dentro de ese marco hemos establecido ciertos pilares que sirven como nuestros principios rectores fundamentales. Y una de ellas resulta ser lo que estábamos conversando justo antes, que es como crear diría que un proceso de acreditación, certificación, un proceso de revisión por pares que ayude a establecer algunos de estos límites. Y así tengo que reconocer, hemos tenido nuestras dificultades, hemos tenido conversaciones con un par de organismos acreditadores, organismos con los que pasamos por muchísimas discusiones y finalmente nos unimos a una entidad en particular, y al final del día no pudimos terminarlo por completo porque estaba relacionado con algunos problemas de propiedad, pero eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Y, ¿sabes? Respecto al punto que se planteó antes sobre los estándares, creo que eso es es una consideración bastante válida y razonable a tener en cuenta. El problema es que, desde un punto de vista práctico, ¿cómo se aborda eso y quién establece realmente esas pautas? Y eso es lo correcto, lo apropiado, lo que deberíamos hacer. Y lo último que quiero mencionar sobre OEIS, lo que me gustaría destacar es que una de las cosas que nos propusimos hacer desde el principio, desde el comienzo, fue precisamente crear un registro, una base de datos para poder recopilar y almacenar toda esta información, todos estos datos de manera efectiva. Actualmente contamos con más de 40,000 pacientes en el módulo arterial periférico y este es un conjunto de datos muy robusto que estamos utilizando para generar publicaciones que son no solo demostrando o volviendo a demostrar la seguridad de realizar estos procedimientos en pacientes tan complejos en un entorno de consultorio médico, sino también comprobando los resultados.
Fadi, tus dos comentarios aquí sobre la importancia de OEIs en la actualidad y quizás de forma más específica sobre la información que se está extrayendo. Sé que eres un gran admirador. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, todos aquí estamos de acuerdo en que la isquemia crítica de las extremidades es una de las enfermedades más desafiantes de estudiar en un formato aleatorizado y controlado, ¿verdad? Así que el nivel de complejidad de algunos de esos pacientes es simplemente los excluye de aproximadamente el 90% de los ensayos clínicos. Y se han llevado a cabo diversas publicaciones que analizan algunos de los ensayos sobre la CLI, observando cuál es el porcentaje real de pacientes en el mundo cotidiano de la CLI. Y hay que recordar que estos son ensayos específicos de CLI. Sabes, obviamente he escuchado que cosas así suceden en las partes más rurales de Texas y suena, pues no me lo creería porque la verdad no me lo encuentro ni me ha pasado en Houston, en San Antonio o en Austin. Pero sí podría ver que eso sucediera en alguna parte del valle. Y creo que es precisamente ahí donde el valor del médico independiente se hace realmente importante, porque verás, esos pacientes no tienen acceso a quizás sea un entorno estructurado donde esos lugares puedan contratar médicos de CLI o no. Los médicos de CLI no quieren ir a vivir allí, pero alguien independiente podría querer establecerse. El simple hecho de que podamos mantener la extremidad para el paciente, incluso con amputación de dedo, con amputación artotransversal, sea lo que sea, pero estamos manteniendo la extremidad para el paciente. Porque tenemos datos sólidos, tenemos evidencia que sugiere que, mira, cuando eso sucede, sí, no es lo mejor, pero, sabes, tu mortalidad no va a saltar de repente al 50 o 60% en 12 meses. Sigues manteniendo tu independencia. Contamos con evidencia clara de ello, pero a pesar de eso no se está siguiendo. Así que lo que estamos haciendo es simplemente pedir, y con nosotros me refiero, sabes, a toda la comunidad de médicos de CLI que están cuidando a estos pacientes. Mira, veamos cuál es nuestro objetivo final, porque piensen en lo que están diciendo los pagadores. Y tal vez sea un buen punto para hablar de lo que dicen las aseguradoras o incluso algunos médicos y hospitales. Nadie sale a decir, bueno, sabes, trataste a este paciente 1, 2 o 3 veces en el último año, o 2, quizás es hora de que le hagas una amputación mayor, cuando en realidad habías logrado el objetivo final, que es la supervivencia sin amputación. Siguen siendo independientes, muchos de ellos quizás sigan trabajando, muchos de ellos quizás sigan disfrutando de su vida. En contraste, si tienes una amputación mayor, si sobrevives a ese procedimiento o si sobrevives a las comorbilidades asociadas a ella, ¿cuál es el porcentaje de que puedas volver a caminar o de que te adapten, de que te coloquen una prótesis o de no perder la extremidad contralateral? Entonces, yo creo que incluso simplemente manteniéndolo sencillo, ¿sabes? Déjame hacerte una pregunta. ¿Es una amputación la elección correcta alguna vez? Para un paciente con CLI. Es la primera para un paciente con CLI crónica. Yo creo que debería ser la excepción y no la regla general. Pero sí, ¿cuál sería un escenario en el que dirías, vale, esta es la elección correcta? Quiero decir, si me preguntas a mí, sí, alguien que está entrando con sepsis, alguien que viene con una sepsis. Crónico. Estamos hablando de cosas más crónicas, sí. Tú sabes, tú tienes que ver solo porque sean Rutherford clase 6 o solo porque tengan una pérdida significativa de tejido. Eso no es sin un angiograma, sin ver a un operador de CLI. Eso no es, en mi opinión, no es apropiado decir amputación desde el principio. ¿Qué hay de la fragilidad? ¿Qué pasa con la fragilidad? Como alguien con un alto puntaje de fragilidad que no puede caminar o de edad muy avanzada, digamos 80 años o más. Miguel estuvo hablando de esto porque le encanta el o sea, lo cual es muy apropiado. Yo creo que cuando Miguel empezó a hablar de esto por primera vez y de cómo les enseña a sus residentes y a sus becarios sobre la escala de fragilidad, yo creo que eso es muy importante, ¿sabes? Y es algo que con toda probabilidad muchos operadores ignoran en lo que respecta a, ya sabes, la esperanza de vida, la fragilidad y el estado nutricional. Así que me encantaría que Miguel pudiera hablar sobre eso. No creo que la amputación sea una respuesta equivocada en escenarios muy, muy específicos, pero creo que estamos sesgados por el hecho de que hacemos esto de forma cotidiana. Y así, la mayoría de las demás personas que no están influenciadas por esto, ¿sabes? Un cirujano de la comunidad o un cardiólogo de la comunidad, ¿sabes? O incluso cirujanos generales. Quiero decir, hay zonas en Texas que ni siquiera son atendidas por un especialista, donde el cirujano de trauma y los cirujanos generales son los encargados de evaluar a estos pacientes, y ahí es precisamente donde radica el meollo del asunto, ¿verdad? Cuando se trata de nosotros va a ser una conversación muy complicada porque
yo diría probablemente el 90% de las veces vamos a creer que va a haber una buena opción para ese paciente y que esa opción va a implicar quizás algo de, ¿sabes? Reconstrucción de pie y algunas amputaciones menores con injertos de piel, sea lo que sea, los sacaremos. Y, ¿sabes? El punto clave con eso es, me llaman por un paciente, les daré un ejemplo, me llaman para evaluar a un paciente que tiene una amputación por encima de la rodilla en una de sus extremidades y además tiene, ya sabes, los dedos necróticos en el pie izquierdo. Y el tipo no tiene ningún dolor, ¿vale? El tipo no siente ningún dolor. Es muy profundamente neuropático. No está infectado. Así que tiene gangrena seca en la parte delantera del pie. Y a mí me piden que realice una evaluación y él no tiene ninguna otra opción. Y además padece una insuficiencia cardíaca severa, ¿de acuerdo? Y todo para decir, no puedo hacer nada. No hay absolutamente nada que pueda hacer. Esto ocurrió cuando estaba gravísimo en la UCI y ahora ya no está tan grave y por eso tiene gangrena en el antepié. Y le pregunté al señor, bueno, ¿a qué se dedica usted? Él me respondió, bueno, en realidad no hago mucho, pero mi esposa me ayuda a levantarme de la cama. Y le pregunté, bueno, ¿cómo es que eso sucede? Él me dijo, bueno, acerco la silla y luego giro sobre mi pierna y después me muevo. Entonces, ¿cómo hace para ir al baño? Bueno, de la misma manera, ¿verdad? Quiero decir, mi esposa solo se apoya en el mostrador y yo simplemente giro sobre esta pierna. Y mi anotación, a pesar de tener que volver a escribirla 5 veces, fue que no necesitaba una amputación y que tenía una extremidad funcional a pesar de que algunos de los dedos de los pies estaban muertos. No le estaba provocando enfermedad, provenía de un episodio agudo que ya había quedado atrás, no existía ninguna infección. No tenía formas de revascularizarlo, pero los 2 o 3 movimientos físicos de este hombre en su día a día se basaban en el pivote de su pierna. Y así que le expliqué a la esposa que si hacía una amputación mayor de la otra extremidad, que por cierto sería por encima de la rodilla, porque él ya tiene una por encima de la rodilla, y sabemos lo que pasa cuando tienes una BK y una AK, terminan, ya sabes, flexionando la rodilla y contrayéndose y todas esas cosas horribles, es que tendríamos que buscar una grúa para que ella pudiera sacarlo de la cama y ponerlo en su silla, y luego una grúa para sacarlo de la cama y llevarlo al inodoro, y todas estas pesadillas de terapia ocupacional. O puedes poner Betadine sobre los dedos necróticos cada mañana y cada noche. Y ella dice, bueno, elijo la segunda opción. Y yo digo, bueno, no vas a salir en la página central de ninguna revista de pies, pero está bien, ¿verdad? Y entonces yo, ¿sabes? Simplemente estas conversaciones exigen una comprensión mucho más profunda de cuál es el objetivo del cuidado, qué necesitan de nosotros, y no es tan sencillo como decir por encima o por debajo de la rodilla. El problema es que se encuentra en las necesidades de cada paciente deben ser atendidas de la manera más imparcial posible, dando lo mejor de tus habilidades. Básicamente resalta la complejidad y las complicaciones de todo este espacio desde un par de puntos de vista. El número 1 es, como Fadi empezó, ¿qué define el éxito? ¿Sabes? Hay muchísimos componentes solo en eso. ¿Cómo defines el éxito? Es un éxito técnico, ¿sabes? Un éxito en la práctica, en la mesa, es ¿sabes? El éxito general en términos de supervivencia sin amputación o cualquier otra métrica que quieras utilizar. Y de alguna manera esto nos lleva a abordar temas como la forma en que hemos definido el éxito históricamente. Estamos diseñando los ensayos clínicos de una población de pacientes muy complicada de la manera correcta. ¿Sabes cuáles son los criterios de valoración del ensayo? ¿Qué es lo que estamos definiendo? Ya sabes, se trata del salvamento de la extremidad o es la amputación, la supervivencia libre de amputación. ¿Cuáles son las métricas que utilizamos cuando intentamos realizar ciencia de calidad e intentar averiguar cuál podría ser el mejor camino a seguir? ¿Sabes cuál es el punto final adecuado? Y me parece que el ejemplo que usted acaba de dar es sencillamente perfecto. Resulta algo tan sumamente individualizado que se vuelve muy difícil aplicar una guía de actuación particular o un estándar específico a cada paciente de forma individual. Precisamente por ese motivo es que existen las guías clínicas. No están ahí porque uno tenga la obligación de seguir cada uno de estos puntos en todo momento y en cada paso del proceso. ¿Sabes, un balón de corte o ¿sabes, una litotricia o es una aterectomía? Lo único que sabemos es que necesitamos ser revascularizados. Así que
es un escenario muy, muy complicado. Los pagadores, incluso ellos mismos dicen, bueno, ni siquiera sus propias directrices dictan cómo, sabes, qué podría ser lo más apropiado. Y así nosotros tenemos muchísimo trabajo por hacer. No puedes reducirlo a una sola cosa en particular, ya sean estrategias de reembolso o el uso de un dispositivo específico. Es mucho más complicado que eso. ¿De qué manera podríamos nosotros proceder con este asunto ahora, facilitando la interacción entre los servicios de atención? Supongo que la atención domiciliaria, supongo que la rehabilitación hospitalaria, los centros de enfermería especializada y luego nuestras instalaciones de atención vascular. Eso es para mí un enorme y verdadero dilema. Estábamos también discutiendo esto con otro grupo de personas aquí en el podcast, en este mismo programa, sobre cómo se pueden coordinar todas estas diferentes fases de atención cuando no todos tienen los mismos incentivos. Parece que necesitamos, por así decirlo, asumir la responsabilidad del seguimiento continuo del paciente sin importar dónde se encuentren o en qué tipo de centro médico estén y cómo lograr eso. Me gustaría saber de ustedes qué les ha funcionado para empoderar a sus centros ambulatorios y que sean los coordinadores de atención entre las diferentes fases de cuidado. Bueno, déjame decirte, Miguel, y dependiendo de tu punto de vista, podrías considerar mi opinión extrema o no. Seamos realistas. En el hospital, si contraes una infección urinaria mientras estás en el hospital es penalizado. ¿Sí? Si alguien, Dios no lo quiera, se cae y se rompe la cadera, el hospital recibe una penalización. Ya sabes, todas esas cosas. Hasta la amputación sin una evaluación apropiada por parte de un médico CLS o un especialista vascular. Hasta la amputación es un punto predictivo negativo, lo que significa que el hospital será penalizado si se realiza una amputación. Y hemos observado en las publicaciones más recientes que hasta un 50 o 60% de los pacientes reciben una amputación sin haber tenido una evaluación apropiada. ¿No es así? Así que hasta que a uno no le sancionen por llevar a cabo de manera inapropiada una amputación de gran magnitud, no creo que las cosas vayan a cambiar. Desde mi punto de vista, a menos que, ya sabes, se pueda lograr que conviertas esto en un indicador de calidad final por el cual los hospitales y los centros de salud reciban una penalización, la situación no va a cambiar en lo absoluto. Ese es un punto excelente. No me había detenido a pensar en eso antes, pero ese es un punto que es realmente muy bueno. Que una amputación sin una evaluación previa no sea una mancha para todo el sistema. Eso va a hacer que salten todas las alarmas. ¿A qué distancia nos encontramos exactamente de que eso suceda? Yo entiendo que se han estado realizando muchos esfuerzos en Washington para intentar sacar adelante toda esta agenda. Sí, lo cierto es que no estoy para nada seguro de que estemos realmente cerca de alcanzar eso, aunque pienso que es una meta sumamente ambiciosa y ciertamente estoy muy de acuerdo con ella. Yo no puedo llegar a imaginar que sea, bueno, de hecho estaba a punto de decir que no puedo imaginar que no sea una cuestión sumamente difícil, pero lo cierto es que absolutamente todo es difícil en Washington en estos días, así que eso fue realmente pero el concepto es magnífico. La cuestión es cómo se hace, cómo se establece el sistema y cómo se pone en práctica, y hay que conseguir que todos en Washington estén de acuerdo en que es algo realmente significativo que va a ayudar. En cuanto a los beneficiarios del programa de Medicare, y la gran duda es si esto va a prosperar, va a terminar desafiando y chocando frontalmente contra los intereses de un grupo de cabildeo que es sumamente influyente y poderoso como lo es la Asociación Americana de Hospitales. Así que sospecho que en parte por eso no estamos realmente cerca de poder decir si donde hay legislación que dice si eres una instalación que está fuera de la norma para la evaluación hospitalaria, para la evaluación pre-amputación, al cumplir con estas métricas, entonces serás penalizado. Creo que estamos muy lejos de eso, desafortunadamente, pero sí me gusta el concepto. Volviendo a tu pregunta original, Miguel, hay una tremenda fragmentación de la atención como nos has compartido, como otros han compartido. Y yo creo que eso es un problema que da lugar a una gran variación regional en la atención médica, pero también ocurre que a un nivel mucho más local, ya sabes, he tenido pacientes que acuden a un centro de salud diferente porque forman parte de algún tipo de ensayo clínico y de alguna manera se acaban perdiendo y ya sabes, simplemente acaban sufriendo finalmente una amputación de sus miembros o simplemente terminan por no realizar el seguimiento médico adecuado. A mí me encantaría muchísimo poder llegar a comprender de todas las diferentes maneras en las que nosotros mismos podemos lograrlo, encontrar mejores formas de atención. Pero el problema muchas veces radica en la falta de financiación
podría contratar un montón de asistentes médicos y enfermeras practicantes que siguieran a mis pacientes por todas partes, pero eso es caro, ¿verdad? Pero tiene que haber otra forma, otra manera de poder acceder a posibles fondos. Y aquí es donde yo, sabes, esta es un poco mi postura, mi punto de vista en todo esto. Que en los años que me queden de vida, en los años que yo permanezca en este proyecto, mi intención es demostrar más allá de toda duda razonable que los centros de excelencia deberían ser descentralizados y ambulatorios y que debería haber una mejor continuidad asistencial longitudinalmente. Y que sí necesitamos objetivos de rendimiento que sean realistas, pero que estén relacionados con la centralidad del paciente, ¿no? Por ejemplo, los niveles de opioides, ¿verdad? La utilización de opioides, días sin dolor, supervivencia sin amputación, supervivencia sin úlceras, tasas de reintervención, sean las que sean. Ya sabes. Creo que algo súper interesante sería hacer una comparación detallada de las tasas de intervenciones relacionadas con la supervivencia sin amputación, comparando tanto lo que ocurre dentro del hospital como lo que sucede fuera, en el ámbito extrahospitalario. Ese tipo de datos está disponible. Si analizas la situación en su conjunto, existe alguna diferencia, porque entonces podrías realmente construir un argumento sólido de que al menos no hay absolutamente ninguna diferencia, o incluso que podrías estar en una posición mejor en lo que respecta al valor y a los resultados obtenidos. Y después de eso puedes ir construyendo sobre las otras partes de lo que vendría a ser un sistema mucho más holístico. Pero lo fundamental, en el fondo, ya sabes, al final de cuentas, en todo esto, pienso que realmente tiene que haber una comparación directa con las tasas de intervención médica y el resultado final de todo, que debería ser la supervivencia libre de cualquier tipo de amputación. Algunos estarán de acuerdo, otros no. A quien le importa es lo que es. De eso se trata el formato largo, de tener conversaciones, de exponer las ideas, de hablar de las cosas, porque es el único camino a seguir. Les aprecio mucho, chicos. Brett, Fadi, son unos cracks. Muchas gracias por hacer esto un domingo. Dios les bendiga y nos vemos pronto aquí en otro programa